Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a adentrar en un misterio que les va a helar la sangre. Uy, sí, de esos que te dejan pensando toda la noche. Exactamente. ¿Y de qué se trata? Imagine, un pueblo japonés. Un pueblo. Ajá, un pueblo donde la línea entre la vida y la muerte está un poco borrosa. ¿Cómo así? No te entiendo. Donde los únicos habitantes, bueno, no los únicos, pero la mayoría son muñecos. Muñecos. Esos que dan miedo. Muñecos de tamaño real con miradas vacías que parecen observarte desde cada esquina. Uf, eso sí que suena a pesadilla. Nagoro se llama este pueblo remoto. Mejor. Más de 500 kilómetros de Tokio. Lejos, lejos. Y para esta inmersión nos basamos en un artículo de Infobae del 2019, Ah, sí, ya me acuerdo de eso. que nos pinta un panorama escalofriante, más de 300 muñecos 300. y solo 27 personas de carne y hueso. ¡Qué barbaridad! Imagínate eso. Es que cada muñeco representa un antiguo residente, En serio. congelado en el tiempo, atrapado en sus actividades cotidianas. Como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en la vida del pueblo. Exacto, pero en vez de personas, lo que queda son sus réplicas. Y cada una con una historia detrás. El artículo habla de la escuela, La escuela. que está cerrada desde el 2012, Imagínate. ahora poblada por niños de paja y tela. Niños de paja y tela me da escalofrío solo de pensarlo. La creadora de esta inquietante colección se llama Tsukimi Ayano. Tsukimi Ayano. Y el artículo cita sus palabras, dice: ya nunca vemos niños aquí, me encantaría que hubiera más niños porque el lugar sería más alegre. Así que fabriqué a los niños. Una frase que refleja la tristeza de un pueblo que se desvanece. Totalmente. Nagoro es como un espejo de la crisis demográfica de Japón. Claro, baja tasa de natalidad, alta esperanza de vida a migración del campo a la ciudad. Un montón de factores. Y Nagoro no es un caso aislado. No, Según el artículo, casi la mitad de los municipios de Japón la mitad. están en riesgo de convertirse en pueblos fantasma. Es increíble. La economía que floreció en las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial Sí, claro. dejó atrás lugares como Nagoro. Es una tragedia silenciosa que se extiende por todo el país. Sin duda. Y volvemos a Tsukimi Ayano, que la llevó a repoblar su pueblo con estas figuras. Bueno, comenzó con un espantapájaros, Un espantapájaros. que por su realismo confundió a un visitante. Ah, o sea que lo hizo sin querer. Parece que sí, Vaya. ya no lo describe como un hecho divertido. Divertido. La chispa que encendió esta singular obsesión. Obsesión. O quizás una forma de combatir la soledad. Puede ser. De aferrarse a los recuerdos de un pasado que se desvanece. Sea cual sea la razón, el resultado es un panorama Un panorama. digno de una película de terror. No me digas. El artículo describe escenas que oscilan entre lo pintoresco y lo macabro. Trabajadores reparando el tendido eléctrico, pescadores a la orilla del río, una anciana en silla de ruedas. Un microcosmos de la vida rural japonesa congelado en el tiempo. Exacto, observado por los ojos vacíos de cientos de muñecos. Suena un poco perturbador, la verdad. Y no solo eso. Ayano incluso recibe encargos para crear muñecos que representen a personas fallecidas. De verdad. Un médico, por ejemplo, le pidió 2 réplicas de su esposa. ¡Qué fuerte! Una forma de sobrellevar el dolor. Tal vez. Un intento desesperado por negar la muerte. La muerte es ese tema tabú que Nagoro nos obliga a confrontar. En la segunda parte de nuestro recorrido por este pueblo fantasma, exploraremos las diversas reacciones que ha provocado y analizaremos el trasfondo de esta crisis demográfica que se extiende mucho más allá de las fronteras de Japón. ¿Y qué piensan las personas de este panorama tan peculiar? Me imagino que debe haber opiniones divididas. Claro, imagínate, algunos quizás sientan fascinación como morbosa. Como si estuvieran en un museo de lo macabro. Exacto. El artículo menciona a una turista francesa, Fanny Regnault, Ajá, sí. que no le pareció para nada espeluznante, ¿En serio? sino más bien una forma hermosa de revitalizar el pueblo. Interesante. Para ella, los muñecos evocaban nostalgia más que miedo, Nostalgia por un pasado que ya no está. por una forma de vida que se ha perdido. Claro. Pero para otros, la imagen de un pueblo habitado por figuras inertes que imitan la vida, pero sin su esencia, debe ser muy inquietante, Es como si la muerte se hubiera apoderado del lugar. dejando solo sus cáscaras vacías, Un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. de lo inevitable del destino. Y Nagoro no es un caso aislado. No, La despoblación rural es un problema en todo el mundo, es verdad. desde las llanuras de España hasta los pueblos mineros de Estados Unidos. La historia se repite. El éxodo a las ciudades, la falta de oportunidades, el envejecimiento de la población. Y las consecuencias son devastadoras. Pueblos abandonados, economías en declive, una sensación de pérdida de identidad. Es como una sombra que se extiende por todas partes. Y el futuro de estos lugares es incierto, Algunos apuestan por el turismo, por revalorizar la vida rural. otros parecen resignados a su destino.
convertirse en fantasmas de lo que fueron. Y volviendo a Tsukimi Ayano, Sí, a la creadora de este singular pueblo de muñecos. Pues de ella. El artículo dice que nació en Nagoro, pero se mudó a Osaka de pequeña con su familia. y después, Años más tarde regresó para cuidar a su padre anciano. ya veo. Y fue entonces cuando empezó a crear los muñecos. Primero fue el espantapájaros, Exacto. luego 3 figuras que desmalezaban el jardín. Una progresión lenta pero inexorable. ¿Qué transformó Nagoro en lo que es hoy? Cada muñeco representa a un antiguo residente Con su ropa, en una escena de su vida cotidiana. como si intentara congelar el tiempo. Mantener viva la memoria de quienes ya no están. Un acto de amor quizás, O una manifestación de la profunda soledad que la rodea, rodeada de sus creaciones. de los fantasmas de su pasado. Hay una profunda melancolía en su obra, Una búsqueda de conexión con un mundo que se desvanece, y su trabajo ha trascendido las fronteras de Nagoro. despertando curiosidad ¡Qué asombro! y también miedo Nagoro se ha convertido en un lugar de peregrinaje. para los que buscan experiencias diferentes, Para quienes la belleza se encuentra en lo extraño, en lo macabro. pero más allá de la fascinación o el rechazo que pueda provocar, Nagoro nos obliga a confrontar una realidad incómoda, la fragilidad de la vida, la inevitabilidad del cambio. la soledad que acecha en el mundo moderno. Y esa es la pregunta que nos lleva a la última parte de nuestra inmersión. ¿Te atreverías a visitar Nagoro A caminar entre sus silenciosos habitantes. y sentir esa atmósfera extraña que lo envuelve? Qué viaje a Nagoro, este pueblo japonés donde los muñecos, en vez de darnos miedo, nos cuentan historias de un pasado que se desvanece. Un viaje a la soledad, a la pérdida, a la fragilidad de la vida misma. Y la pregunta que no nos deja en paz: ¿te atreverías a visitar Nagoro? A caminar por sus calles desiertas bajo la mirada fija de sus silenciosos habitantes. Esa es la pregunta del millón, ¿no? No hay una respuesta buena o mala, cada quien decide. Depende de la fascinación por lo extraño o del miedo a lo desconocido. Yo, la verdad, me debato entre la curiosidad y la inquietud. Sí. Por un lado, recorrer ese museo de lo macabro, sentir esa atmósfera opresiva me llama la atención. Es que Nagoro nos interpela, nos hace pensar en nuestra propia relación con la muerte, con la memoria, con el paso del tiempo. Pero por otro lado, esos muñecos inertes, con sus ojos vacíos que te observan, me dan escalofríos. Como si la vida y la muerte se confundieran. Es un miedo ancestral a lo que no entendemos, a lo que hay del otro lado. Y Tsukimi Ayano, con su mezcla de belleza y horror, amplifica ese miedo. Algunos admiran su creatividad, su forma de convertir la tristeza en arte. Otros la cuestionan, ven en sus creaciones una negación de la realidad. Una huida hacia un mundo de fantasmas. Como sea, Nagoro nos enfrenta a nuestras propias emociones, a nuestras percepciones de la vida y la muerte. Nos pone frente al espejo de nuestra fragilidad. De nuestra búsqueda de sentido en un mundo que a veces parece perder el rumbo. Y esa es la gran enseñanza de este pueblo fantasma. Wow. La importancia de valorar el presente, de conectar con los demás, de construir un mundo donde la vida en todas sus formas tenga un espacio para florecer. Porque al final lo que importa no son las cosas materiales ni los logros, sino las historias que compartimos, las emociones que nos unen, el legado que dejamos en los demás. Nagoro nos recuerda que la vida es efímera, que el tiempo no se detiene para nadie. Y aunque la muerte sea inevitable, Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros afectos pueden resonar mucho después de que nos hayamos ido. gracias por acompañarnos en este misterio inquietante. Esperamos que esta inmersión les haya dejado con más preguntas que respuestas, con la curiosidad de explorar lo desconocido y el coraje de enfrentar sus propios miedos. Hasta la próxima.